Atención, vigila tus propias señales feéricas o élficas. Las hadas utilizan varios lenguajes, entre ellos el lenguaje de los símbolos, y créeme, hablo por experiencia propia. Ha sido y es fascinante a lo largo de mi vida recibir esos mensajes y deducir su significado. En este vídeo te voy a enseñar el que más ha abundado a lo largo de nuestra expedición. Es un símbolo universal que antes la verdad es que no me llamaba demasiado la atención. Bueno, o muy poco. De verdad, quédate hasta el final con nosotros, porque te vas a sorprender y quizá empiecen a aparecer algunos de esos símbolos de los que te hablo en tu vida, de día, de noche, mientras estés caminando, sentado en un banco. Bueno, de momento no veo ninguna señal. ¿Esto qué es? ¿Una señal? No, es una hoja, tampoco nos pasemos. Caminando de día mientras se pelean las cotorras. De paso, suscríbete a este canal, que también es tuyo. Aquí siempre te daremos la bienvenida feérica y nunca te engañaremos, porque sabemos que si lo hiciéramos, perderíamos el contacto con el mundo feérico. Ellos y ellas odian la mentira. Soy Sergio Arrieta, esto es Melusina, el corazón y la garra, y como siempre contamos con la complicidad de Robert Useglio. Robert, ¿dónde estás? Où tu es, Robert? Hola, amigos y amigas de Melusina. Sí, una segunda señal feérica te voy a presentar hoy. Y la primera, por cierto, la puedes encontrar aquí. En total serán 3 en otros tantos vídeos distintos. Por cierto, el 3 es fundamental en el mundo feérico, es decir, en el mundo de los seres elementales de la naturaleza. 3 nombres poseen las hadas. El primero lo dan a los seres humanos. Por ejemplo, Melusina en su mundo no se llama así. Se llama así para nosotros. El segundo lo utilizan entre ellas. Por lo tanto, los humanos no lo conocemos. Y el tercer nombre es su nombre esencial. Luego no lo dan a nadie, ni siquiera a otra hada, porque podría tener todo el poder sobre ella. Por eso ha apagado un poquito la luz, porque es algo muy, muy curioso y misterioso, por no decir oscuro. También hay 3 melusinas en la fachada de la iglesia de Lusignan. Antes te dije que muchas veces utilizan los símbolos como lenguaje, por ejemplo, el corazón. Y si te fijas bien, en la miniatura de este vídeo, a la izquierda de la mirada de Melusina, hay un corazón oscuro. Voy a ampliar la foto central un poco más. Aquí está. Como te decía, hasta el año 2017 no me llamaba demasiado la atención ese símbolo. Sin embargo, a partir del momento en que empecé a escribir el libro, empezaron a aparecer de la nada manchas, reflejos, hasta hoy. Te voy a enseñar algunos. Pude fotografiar más o menos un 50-60%, porque otros desaparecieron cuando eran reflejos rápidamente y no pude fotografiarlos. Pero creo que te van a sorprender. Esta es mi carpeta corazones. En una de las sillas de mi madre, a quien no le hizo ninguna gracia. Más corazones. A veces he hecho hasta collage. Y han ido apareciendo de una manera sorpresiva.
Bueno, este es increíble. Apareció un moratón con forma de corazón en el brazo de mi mejor amiga, Chris. ¿Veis? Toda esta carpeta contiene corazones. Que han aparecido en el cielo, en la piel, por el suelo, en fin. Y los que faltan, más o menos la mitad, ya que no me dio tiempo fotografiarlos. Sí, aparecerán corazones u otros símbolos. Tómalos como una señal de cariño, de afecto. Los griegos los llamaban ninfodoras, es decir, regalos de las ninfas. Sí, Melusina es un ser amoroso, aunque también inquietante si no respeta sus principios que iremos aprendiendo aquí. Efectivamente es todo corazón. Cuando se llamaba Mater Lucina, protegía los partos en tiempos de los galos. Sí, en tiempos de Asterix y Obelix. Y es un hada que siempre se ha desvivido por nosotros, por la humanidad. Y eso que no somos su especie preferida. Tú sabes por qué, ¿verdad? Así que suscríbete y no te pierdas la tercera señal. Y cuando empiecen a aparecer corazones quizá, u otros símbolos, déjanos tu comentario. Nos interesa mucho saberlo. No lo dudes. Como te decía en mi último vídeo, tú no estás aquí por casualidad. Hasta pronto, amigos y amigas de Melusina. Aquí mismo, en el otro mundo.